través de Radio Bellavista y con la producción de Dimática Films presentamos Sinfonías del Más Allá. Conducción y dirección, Edson Valdivia. Buenas noches, amigos míos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfonías del Más Allá. Como han estado estos días con tanto calor que ha hecho, demasiado calor, aquí estamos con aire acondicionado, pero todavía se siente un poco calor, así que pasándola. Hoy día vamos a estar hablando de un nuevo libro que se llama Medium, escrito por un amigo mío que se llama José Guerrero Urzúa, que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, José? Hola, Daniel, buenas noches. Edson. Perdón, Edson. Daniel. Edson. Me confundieron con el juego, fue en salida. No, oye, buenas noches y bueno, gracias por la invitación a todo el equipo y a ti, Edson, en particular. Oye, vamos a estar hablando de hartas cositas hoy día, hartas cositas interesantes, y la gente que, bueno, hay gente que te conoce, gente que no te conoce, como todo esto. Tú eres una persona que se dedica a escribir cosas de terror. ¿Cómo nace esto de escribir terror? Sí, igual te agradezco ese, para mí un elogio esto de que me reconozcan por escribir cosas de terror. Sí, hay cosas de terror ahí, pero claro, yo creo que lo que se me ha inscrito mi escritura dentro de la literatura fantástica, que en realidad alberga todo eso subgénero o vertiente o engendro entre ¿claro? El suspenso, el misterio, el terror, a veces lo sobrenatural, pero es esa narrativa que inquieta y te hace hacer hartas preguntas y te genera como extrañamiento. Claro. Eso me interesa, creo haberlo logrado, pero sí, ese es como mi ámbito de creativo, tanto en la literatura, en la escritura como en el cine. Oye, hoy día traes Medium, que es el último hijo que tuviste, pero tienes más libros antes, has escrito otros. Sí, mira, publicado tengo 2 libros. Este, que es una novela, ¿ya? Mi última novela, y la anterior, que se llama Rebelión de las Sombras, que la publiqué el 2021. Ya. Sí. Y tengo un libro inédito, una novela que se llama Descorazonados, que, bueno, ahí algún día quizás, o quizás nunca, pero va a ver la luz. Pero en este momento estoy como empezando con otro proyecto novela, ya. Perfecto. Sí. ¿Y esto de Medium, de qué trata este libro? ¿Explora lo sobrenatural? Sí, Medium, que estoy, bueno, dicho sea de paso, estoy en plena, como difundiendo, en plena difusión, porque lo lancé hace poco, ¿ya? Hace como menos de un mes. Y de hecho le quedan como varias presentaciones en Santiago y otras fuera de Santiago. Ya. Y tal vez en marzo en Buenos Aires. Ah, qué bueno. Sí, se viene con todo. Mira, Medium, hasta a mí me cuesta como hacer una síntesis, pero Medium es una novela de ficción pura, literatura fantástica. ¿Y por qué literatura fantástica? Porque reúne varios aspectos del género. Además hay un personaje que inventé, que es una médico forense, embalsamadora. Ya. Y un poco cuento un poco la historia desde que ella creció, se crió con su abuela, y alrededor de ella discurren otros personajes que figuran, digamos, que aparecen simbolizados en la portada de la novela, que son como 6 personas que aparecen como hipercubos en la novela, que cada hipercubo, que representa como de la 4ª dimensión hacia arriba, representa un personaje clave de la novela. Entonces está la figura de Sibila Sabina, que se podría catalogar como nuestra personaje principal de la novela, que es la médico forense embalsamadora. Buena pega que eligió. Claro, y bueno, desde niña esta personaje le interesó, se fue familiarizando con el tema de la muerte desde niña, desde los 4 años, porque ella vivía con su abuela, que era campesina, y su abuela era una cantadora popular y era cantadora de décima. Ya. Entonces animaba velorios y cumpleaños en el campo. Y era bien conocida. Entonces
ella vivía con su abuela porque quedó huérfana a los 2 días de haber nacido. Su madre, Chuta. cuando le dio a luz a los 2 días, muere. Ya. Bueno, y hay un poco un cuento en la historia y tiene una estructura narrativa bien como especial porque está cruzada por varias pequeñas historias. Pero bueno, ella se familiariza con la muerte desde ese momento porque va a los velorios y se familiariza con como que empieza a indagar los ataúdes. Ya. O sea, mientras la abuela está haciendo lo ¿Tocando? suyo, ella trepa los ataúdes del féretro y hasta que desarrolla una especie como de comunicación extrasensorial con los difuntos. Oh. Y hasta que se interesa, crece, como lleva una vida muy solitaria, muy alejada de todo, del mundo y de todas sus contingencias, y empieza a leer el mundo, o sea, un poco a familiarizarse con el mundo de los muertos de los egipcios. Después se investiga y todo el tema del embalsamamiento, qué sé yo, de las momias, y después también indaga el libro de Tibetanos los Muertos, empieza a estudiar, hasta que estudia medicina, Ya. le va muy bien y se convierte en una médico forense y embalsamadora y digamos, y construye su propia laboratorio, su propia clínica como trabajo independiente. Ah, mira. Y ahí conocen el camino ella nunca como que el tema del amor y de la pareja como que estaba como un poco negado en su vida, Ya. muy solitaria, pero conoce a alguien que se enamora perdidamente, que es un tipo que es un lector, así como adicto, y se conoce en una librería. Pero además el tipo es vendedor de féretro. Se gana la vida así como que no Ya. tiene como unas pompas, y logran hacer un negocio. O sea, cuando ya se formaliza todo, ella le sugiere que ponga su funeraria al lado o sea, junto con su laboratorio forense. Bueno. Ya se vuelven socios. Ya. Y la funeraria se llama la Odisea. La Odisea. Sí. Bueno, y de ahí para adelante empiezan a aparecer todos estos personajes como la figura de Jaime Galté Carré, que fue un abogado destacado chileno, ¿Ya? y unos medios más destacados de Latinoamérica y del mundo. Un poco se lo conoce ahora, último estamos viendo un poco. También aparece la figura de Bárbara Guerrero, la Pachita, esta curandera mexicana, Ya. indígena, también de Jacobo Grinberg, de Allan Kardec y de Ya. Frank Kafka. O sea, esos 6 personajes, incluyendo Sibila, Ya. son gravitantes en la novela. Y claro, y uno podría decir que la novela tiene 3 voces. Una voz omnisciente que lo sabe todo, que Ya. cuenta. El Una narrador. voz en primera persona, ¿Mm? que Sibila. Y ahí es que descubrir desde dónde nos está narrando. Y narra a través de alguien. Y ese alguien es un medio. Se convierte en un medio en el camino. Y también está la voz de ese medio. Entonces son 3 voces que nos narran la novela y que eventualmente la novela podría ser un manuscrito hallado. O sea, la idea es que juega con el lector. O sea, la novela, uno mismo, cada lector se transforma en el descubridor de ese manuscrito. Ay, qué buena. Sí, es como un artefacto. Como unas brujas de Blair. Sí, claro. tiene harta como afinidades con otra, no sé si con otra historia, porque yo creo que esta historia surgió a partir de varias figuras ya públicas, como por ejemplo la figura de Jaime Galté, que es súper interesantísimo. No porque necesariamente sea chileno, pero es un tipo que tuvo resonancia a nivel mundial. Y hasta el día de hoy, digamos, Baradí en algún momento hizo un programa, un reportaje, pero no se ha hecho nada más. Silvio Cayosi. Cuéntanos un poquitito más ¿De Galté? Sí, para la gente que no Sí, lo conoce. Jaime Galté era un abogado que se dedicaba al derecho procesal, una rama muy árida en el derecho, muy compleja, y él era un experto. Y él nació en 1903 y murió en 65, a los 62 años, de un cáncer al pulmón. Súper joven. Y le tocó hacer psicografía como medium, o sea, le tocó anotar mensajes de varios espíritus Ya. que se canalizaron a través de él. Pero hubo 2 personajes, uno en particular que fue muy importante, que lo acompañó casi toda su vida, que fue el espíritu del famoso doctor Erich Halfane, un médico suizo-alemán, Ya. que se le manifestó cuando él, como a los 25 años por ahí, fue su primera manifestación involuntaria. Él nunca buscó, o sea, nunca estaba relacionado con el mundo esotérico ni nada. Era masón. ¿sí? Ya. Su padre era masón y lo inició en la masonería y todo.
Pero era muy racional, un personaje muy racional, era académico, intelectual, era abogado, digamos, fue uno de los gestores de la constitución, de la parte procesal de la constitución, de la constitución del 20, claro, el 25 exactamente. Y bueno, y con el camino tuvo su primera manifestación a los 18 años, que es lo que más se sabe, esa historia, que tuvo un sueño lúcido y decidió seguir la imagen de ese sueño y comprobó que era verdad. Fue su primera manifestación como vidente y como medio. Y después ya se le manifestaron otros espíritus, qué sé yo, incluso de parientes. Hay varias anécdotas ahí que me contó su nieto, que me reunió porque un proyecto, tal vez una película, un proyecto sobre Jaime Galté, porque no se ha hecho nada. Silvio Cayó se hizo algo por ahí por el año 70 y algo, 76 no, miento, el 90 y algo, ahí tengo la duda, pero se hizo algo, hizo como unas cápsulas recreativas que se mostraron en un programa que se llamaba Y si fuera cierto, que lo conducía Gustavo Frías. Sí, me suena. Claro, y ahí se mostraron como una escena que se filmaron en cine, pero aparte de eso no se ha hecho nada más. Y a mí se me ofreció la posibilidad de este nieto, que conserva el archivo de Galté de su abuelo, me ofreció todo el material que él conserva, y suficiente como para hacer varias cosas. Y bueno, y Galté, bueno, volviendo sobre él, sobre su figura, llegó un momento que ya se le encarnó, por así decirlo, este espíritu de Jalfane. ¿Ya? Y al punto que él, a través de Galté, este médico hacía diagnóstico y receta. Y Galté, sin ser médico, no tenía idea de medicina. Chuta. Lo mismo le pasaba que él tocaba piano, era aficionado al piano. Y de repente decían personas que fueron testigos que tocaba Chopin, pero así a la perfección. Entonces hasta sospechan que por ahí se pudo haber manifestado el espíritu de Chopin en él, como otros espíritus más. O sea, te voy a contar una anécdota un poco, porque lo de Jalfane uno lo puede averiguar en internet, pero esta quizás no. A él se le manifestó una vez un niño, el espíritu de un niño, ¿ya? Y entró en trance, como solía entrar cuando se le manifestaba el doctor Jalfane, y escribió un mensaje de parte del niño, una psicografía. Y cuando se incorporó el trance, leyó y le pareció que era urgente. Y la psicografía aparecía el nombre del niño, la dirección del niño, y dirigido a su madre. El mensaje está dirigido a su madre. Y él va a la casa, digamos, se dirige a la dirección que estaba ahí contemplada en la psicografía, llega a la casa de su madre y llega en un momento muy especial, muy delicado. Llega, le abre la mamá y le dice, ¿sabes qué? Vengo de parte, así como de su hijo, el mismo Jaime Galté, y le entrega el mensaje, la psicografía, y la madre se siente violentada, le dice, pero ¿cómo se le ocurre a usted pasarme esto? Pensaba que estaba jugando con él, sí. O sea, ¿cómo se le ocurre tener una broma y lo insulte, qué sé yo, si estamos velando a mi hijo en este momento? En ese minuto. Imagínate. Y él cumplió con entregarle el asunto. Bueno, después no se pudo recuperar esa psicografía, vamos, porque la familia de Jaime Galté, entre ellos quizás su hija, que es la mamá de este amigo, trató de ubicarlo y lo ubicaron un momento, pero después le perdieron la pista y no lograron recuperar esa psicografía, entre muchas que conserva dentro de este archivo. Y lo original, yo el otro día tuve la suerte de juntarme con él y tener en mis manos las psicografías originales del doctor Jalfane y de un tal Mr. Lowe, que era un tipo como una especie de, decían, como filántropo de la época, y era una especie de pensador. Bueno, ya las mentes más fantasiosas hasta han dicho que se podría tratar de Jesucristo, porque hay a través de él también, de Jaime Galté, Mr. Lowe, se hacía llamar Mr. Lowe, o sea, no se llamaba así porque nunca, él dentro de una de los mensajes, de las canalizaciones, confesó que no era su nombre de pila, pero que era necesario reservarlo, no podía revelarlo. Y él, producto de todas esas canalizaciones que fueron durante años, después salieron 2 volúmenes de una obra que se llama Ante el umbral y En el umbral, que son producto de todo este mensaje de Mr. Lowe. Y están, en este momento el original lo tiene la masonería chilena, pero también lo tiene, digamos, lo conserva su nieto.
Oh, en el archivo. buena. Sí, no, mira, yo te voy a contar mucha experiencia de trance, de mediunidad de Jaime Galté, que me he ido enterando mientras he estado investigando sobre él hace como 8 años, y es alucinante. De verdad que a mí hace tiempo un personaje que existió, chileno, abogado, que era querendón de su familia, no era un tipo extravagante para nada, sí tenía esa facultad de juntarse con mucha gente. Ya. Muy diversa, así como podía ser amigo de Allende, también lo frecuentaba Miguel Serrano, imagínate. O fue compañero de Enrique Silva Chima. Ya. Enrique, no me acuerdo. Pero, y ellos dieron testimonio, o muchos discípulos que están vivos de él, que fueron alumnos de él, también dieron fe de sus capacidades de mediunidad y de lo extraordinario que, de hecho, un alumno predilecto de él lo cataloga así, digamos, en buen sentido, no de manera así como generosa, como que era como un extraterrestre, así, porque incluso la masonería lo cataloga como un viajero del tiempo, porque dice que imposible que en una vida haya tenido tanta experiencia, entonces piensan que el tipo fue un reencarnado, ¿sí? Sí, hasta se piensa eso. Oye, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste a él? Yo leyendo, no me acuerdo muy bien, pero leyendo algo sobre Kardec, Allan Kardec, alguien cita también a Galté, porque tienen algo similar. La diferencia es que Kardec nació 100 años antes, Sí. ¿cachai? Pero tienen algo similar. Y lo que tienen en común, entre otras cosas, es que ambos eran personas con un pensamiento racional, intelectual. Kardec era profesor de química, física y filósofo. Y se convirtió, después vio, o sea, se comprobó con sus propios ojos que la sesión de espiritismo de la época ocurrían cosas extraordinarias, Claro. que se algo raro escapaban estaba pasando. a toda lógica racional, y que el método científico y el criterio de evidencia racional que te exige la ciencia para que un evento sea real lo superaba. O sea, decía No había que no había explicación. lógica, no había explicación, y él empezó a investigar, pero siempre desde la ciencia. Claro. Y llegó a experiencia esotérica, pero desde la ciencia. Y lo mismo que Jaime Galté. Él hay digamos, testimonios, digamos, textuales expresos de Galté, que él llegó a decir que no tenía explicación, que nunca tampoco buscó, a diferencia de Kardec, que era un científico, pero él simplemente, porque no se acordaba. Cuando él se incorporaba a los trances, yo le preguntaba a su nieto si él se acordaba, y me decía que no se acordaba, pero sí quedaba muy cansado, y que progresivamente cada vez que entraba en trance quedaba cansado. Y algunos dicen, como Miguel Serrano da por hecho que el cáncer que tuvo fue producto de todas esas canalizaciones que fue absorbiendo de los espíritus. Bueno, es una hipótesis bien serranista, por así decirlo. O sea, yo no sé si darle crédito, pero capaz que haya tenido alguna injerencia. Pero no, es un personaje a todas luces muy, muy interesante, que yo creo que nadie, incluso para las personas que no son asiduos a estos temas, hasta a esas personas les interesaría. Sí, potente, Sí, es potente, sí. Potente. Y bueno, y es un personaje que aparece, tiene una función, por así decirlo, un lugar gravitatorio en la novela Medium. Jaime Galté. Sí, discurre a lo largo del principio al final. O sea, va interactuando con los protagonistas. Exactamente, eso es. ¡Ay, qué buena! Y de hecho en la portada aparece representado como en un hipercubo, el único que aparece al infinito. Jaime Galté. Porque es un tipo que por así decirlo, se pasea por todas las dimensiones del universo. Es un desencarnado que ya está gozando de su libertad plena en el tiempo y el espacio, más allá del tiempo y el espacio. ¡Ay, qué bueno! Está bueno el libro. ¿Cómo Sí. lo pueden comprar los amigos? Mira, a partir de febrero va a estar en varias librerías, más caro sí, y yo mi editor, la editorial me encargó vender algunos ejemplares. Me quedan ejemplares porque en la librería igual va a estar caro, en Chile igual es caro el libro con el IVA y todo, pero yo creo un libro que vale, más allá que lo haya escrito yo y todo, vale la pena porque es como único en el género. No es ciencia ficción pura, pero es literatura fantástica pura y se lee rápido. Es un libro que se lee rápido y los personajes están re interesantes, sus diálogos, lo que piensan, lo que imaginan, lo que les ocurre. Está lleno de suspenso al principio hasta el final. Está lleno de suspenso y de verdad que es algo impredecible. Es un suspenso bien construido para que adquiera, o sea, se escribió de tal manera que logra lo impredecible. O sea, no es algo imposible que puedas predecir algo.
Te entiendo. Y está lleno de incógnitas, como que se respira el misterio en la novela. Da muchos giros. Sí, tiene hartos giros, pero tiene varios giros en cada escena, pero sobre todo también dentro de la estructura general te va a sorprender. O sea, te va a sorprender por partida doble. ¿Cachai? Quizás hacia el final se vuelve como más ciencia ficción. Ya. Pero más allá de eso sería como spoilearla. Sí. Pero claro, o sea, no te aburrís, es imposible. Yo creo hasta el lector más, así como con déficit atencional, yo creo que lo va a lograr engancharlo, porque como te digo, está construido con personajes muy interesantes. O sea, está la figura de la única personaje ficción acá es la médico forense, Sibila Sabina, que alusión también a la chamana esta, a María Sabina también. Ya. Está el mismo Jaime Galté, la Pachita, Bárbara Guerrero, esta curandeara mexicana, Jacobo Grinberg, que es otro personaje más, que desapareció en el año 94 sin dejar rastros, era un neurofisiólogo y un psicólogo, científico también, ¿cachai? Que estaba investigando desde la ciencia, estaba investigando la cuestión de la telepatía, y extrañamente lo invitaron a un simposio en la India que iban a experimentar con algunos adelantos, desapareció. Y hay varias especulaciones conspiranoicas y que la CIA y qué sé yo, pero bueno, ahí todas esas preguntas aparecen acá también, desarrolladas en la novela, como un diálogo y todo. Y está la figura de Alan Kardec y de Franz Kafka también. Entonces son personajes gravitantes dentro de la historia. Potente, sí. Y a todos también tienen algo en común, que le pasaron cosas extraordinarias. Sí. Oye, vamos a ir a escuchar la primera canción que estas canciones te inspiraron a ti para escribir. Sí, importante, qué buena pregunta, sí. Sí, porque la novela, bueno, yo en general escucho música cuando escribo, mientras escribo. Y bueno, en general, en esta novela, a mí me gusta mucho el barroco, pero en esta novela tuve que escuchar el barroco porque además una de las personajes, Sibila, ella mientras embalsama o hace autopsia, siempre escucha como la Pasión San Mateo de Bach. Ya. Y entre otros, y bueno, y cuando se logró emparejarse ir a vivir con Joel, su amado, también escuchaban mucha música. Ambos eran muy melómanos y escuchaban música, y bueno, eran felices, trataban de aprovechar al máximo la vida, y así como leían mucho en la vida cotidiana, en el diario vivir, también escuchaban harta música. Bueno, vamos a escuchar Opio entonces, para ver qué nos hace pasar esta canción aquí en Sinfonías del Más Allá.
Y seguimos acá en Sinfonías del Más Allá con la canción Opio, que aquí estábamos escuchando. Estaba muy bueno Opio, parece, ¿eh? Sí. Estaba entretenido el Opio. Sí, ahí. Oye, retomemos un poquito la pregunta que te hice al inicio, que ¿por qué te nace esto de escribir de terror? Yo encuentro que es tan difícil escribir terror. Sí, no, eso sí es cierto. No podría cuestionarlo, sí. Yo creo que siempre me lo he preguntado mientras lo he ido haciendo, pero yo creo que me interesa todo lo que ronde al terror, a lo inexplicable o lo fantástico, porque precisamente por eso, porque no tiene explicación. Yo creo que lo que no tiene explicación necesariamente inquieta. Sí. ¿Sí? Porque uno lee novelas policiales o novela negra, como quieras llamar, y hay un enigma y ya tú dices, ¿quién será el asesino? ¿Qué sé yo? Y al final, claro, por más que no logres descifrar el acertijo, qué sé yo, al final el mismo narrador o que sea algunos te da la pista y tú resolví el enigma al final. Claro. Porque el enigma tiene finalmente, al principio no se sabe, pero se puede llegar a saber. En el misterio, o sea, en lo fantástico no, pues el misterio en principio no se sabe y nunca se sabe. Claro. Y eso en eso consiste el misterio, en que no carece de explicación. Sí. Y me interesan a mí construir relatos en torno a ese tópico, a esa episteme del misterio, de que pero el misterio de verdad, no metido a martillazo. Entonces, y eso es lo que me llamó la atención, o sea, escribir, o sea, voy a escribir, y eso lo racionalicé después, ¿cachai? Pero mientras escribía tenía la intuición de que había que construir relatos de ficción, por cierto, que inquietaran, más que el lector lo entendiera o que le diera la explicación en bandeja, que lo lograra despertarle emociones que tenían dormidas, ¿sí? Ya. Emociones nuevas, o lograr inquietarlo así, y hacerlo pensar. A mí es el relato que me interesa construir, porque hay mucho de lo otro, ¿cachai? Hay personas que escriben muy bien textos realistas, literatura, pero dije, escribir, y por eso es tan complejo, porque es complejo, constituye un desafío enorme tratar de construir un relato coherente, donde esté presente todos esos elementos narrativos que finalmente van a lograr ese objetivo de inquietar y de generar fascinación en los lectores. Entonces, mucho cine, leyendo mucho. Yo me considero un gran lector, o sea, no podría escribir si no leyera. Claro. A mí es básica la lectura. Y leyendo a los maestros, a los maestros eso del, te iba a preguntar, del género. ¿qué maestro te... O sea, te gusta? Es súper diverso, pero los clásicos, sí. Edgar Allan Poe, por supuesto, es un maestro. Tengo su obra completa y la estudio siempre. Borges también, Jorge Luis Borges, Kafka, por ahí también Joyce también, pero sobre todo Poe, Maupassant en francés, por ahí, bueno. ¿Y del cine? Y en el cine, fíjate, no tengo tantos referentes como en la literatura misma, claro. Pero en el cine, por supuesto, me gusta mucho lo que hace Raúl Ruiz, ¿cachai? Aunque no es terror puro, pero o David Lynch, por supuesto, William Friedkin, mucho. William Friedkin. A mí me gusta mucho Alfred Hitchcock. Bueno, Hitchcock, por cierto, o sea, el maestro de suspenso. Sí, por supuesto que Hitchcock yo creo que es la base, ¿no? Es la base, sí. Uno no puede, o sea, y aunque te dediques al cine de no suspenso, yo creo que Hitchcock no solamente es un buen maestro que te va a iniciar en el cine en general, sí, pero también sobre todo en el suspenso. Sí, Hitchcock, por supuesto que está ahí presente como un referente. Presenta, esa serie era muy buena. Claro, y él mismo, claro, y hacía sus cameos y estaba ahí presente, ¿cachai? Después, claro, en la versión más... Lo trató de imitar ahí Carlos Pinto, pero ya era una versión ya... ¿Cómo se llama la otra? La Dimensión Desconocida también es como media... Claro, también tiene esa... Hitchcock un poquito antes de la Dimensión Desconocida. Un poco antes, claro. Unos 10 años antes. Sí. No, Hitchcock tenía desarrollado el sentido del espectáculo,
pero también jugaba ahí con el misterio y todo eso. Sí. Conocía el espíritu Hollywood, entonces sabía cómo desenvolverse, pero también generaba... Y leía harto también Hitchcock. Y convengamos que Hitchcock se dice que todas las películas que hacía él están relacionadas casi con sus fobias personales, ¿no? Psicosis, pájaros, en fin. La supo explotar. La ventana indiscreta, que está basada en un cuento, pero todo este tema es como de la paranoia, el voyerismo, qué sé yo. Bueno, Hitchcock por un lado, y William Friedkin, que es el director del Exorcista, y William Blatty, que no hay que olvidarse de él, que es su escritor, el escritor del Exorcista. William Blatty es escritor de la novela El Exorcista y de Legión, que equivale a la Exorcista 3, Claro. que él la dirigió. El mismo William Blatty dirigió, fue su ópera prima. Ya. Él dirigió y, por cierto, escribió el guión porque ya tenía la novela de Legión. Ya. Que como novelas, El Exorcista, si las películas son increíbles, las novelas son increíbles, o sea, Espectaculares. son espectaculares. O sea, realmente son novelas que yo las tengo y las he estudiado también, y de verdad que hasta el día de hoy, o sea, que siempre las estoy releyendo y me pillan ahí volando bajo y me asustan. Y bueno, Buena. porque el estilo narrativo, cómo describe, cómo construye la atmósfera, los diálogos, el suspenso, es increíble. O sea, ambos son finados, ya están difuntos, pero a los dos Williams hay un pequeño tributo a ellos, porque claro, son los maestros que uno no conoció, pero que conoció a través de las novelas. Esos fueron mis maestros cinematográficos y literarios también, todos los que he nombrado. Y también uno ha aprendido, son maestros porque he aprendido, logré descifrar sus claves. Claro. También, ¿cachai? Y eso me ha permitido continuar con esta obsesión de la escritura. Básicamente yo me considero un escritor, o sea, un escritor, claro. Y la otra cosa me ha tocado hacer. Oye, y después de escribir, ¿qué te llevó al cine? ¿Cómo fue ese paso al cine? El cine, bueno, yo antes que estudiara formalmente cine, parece que ya estaba escribiendo algo. O sea, siempre como que lo primero creo que fue la literatura. O sea, alguna vez escribí un cuento horrible, me imagino, lo más probable. Por ahí todavía lo tengo y lo leo y digo, chuta, yo escribí esto, pero claro, era adolescente. Habré tenido 16 años, qué sé yo, y ya me interesaba el terror. Imagínate que El Exorcista fue una película que yo la vi cuando tenía 7 años y me recagué de miedo. Sí, y no la pude terminar de ver y la vi porque no llegaba, todavía no lo transmitían en Chile. Imagínate, fue el año, bueno, ahí la gente para que descifre mi edad, fue el año 80, 79 que la vi en un Betamax. Ya. Un amigo que vivía en Estados Unidos, vivió mucho tiempo atrás, tenía un Betamax, un Sony. Betamax, para los que no saben, viene antes del VHS. Exactamente. Y él tenía una cámara Betamax que venía con el grabador aparte, que parecía un chasis, que parecía como una máquina de sonido. Es gigante, pesado. Sí. Pero grababa con un grano increíble. Y aparte de eso tenía un reproductor Betamax. Ya. Y vimos El Exorcista no miento, vimos un Betamax y la proyectamos a un telón en la casa. Así, fue todo un rito. Y yo no pude ver, ¿sabes? Que cuando empezó el exorcismo de Linda Blair, no pude más. Porque era increíble, o sea, no. Qué fuerte la película. Fuerte, yo 7 años, después la vine a ver ya con mis papás, ya más grandes. Y ya después me obsesioné la película. Yo, de verdad, una película que he visto más de 100 veces, me la sé de memoria la escena, así como de principio al fin. Claro, y ahí hay un maestro. Hay un maestro que yo tengo y me dediqué a escribir antes, como te digo, más que escribir, leía mucho sobre cine de terror, sobre literatura fantástica. Siempre me interesó porque, como bien decías tú en un principio, que es lo más difícil de escribir. Así como la buena comedia es difícil de escribir, sí. También así como es difícil lograr hacer reír, también es difícil asustar y infundir terror en el espectador o en los lectores. Entonces es difícil precisamente porque es complejo construir esas tramas. Y bueno, y como uno siempre, como buen obsesivo que soy, me interesan los desafíos de... Si voy a escribir algo que inquiete al lector, que por último que no venda mucho nada, pero claro que un libro puede vender mucho y al año al mes se va a olvidar, pero yo trato de escribir, pues ahí se me cuela el ego, el narcisismo que tenemos todos los
las personas que creamos, y lo reconozco, siempre busco inquietar. O sea, que esa persona no se olvide más de esa obra, esa película que vio, o de esa novela que leyó, o ese cuento que leyó. Claro. Ese es mi objetivo y trabajo, digamos, ese es como mi designio, y trabajo en función de eso también. Bueno, súper bien. Y bueno, y respecto a la película, sí, pues yo creo que mis primeros pasos como en el cine, hablando propiamente de cine, fue desde el año 99, 2000. Ya. Por ahí hizo un documental con un equipo de personas, compañeros del ARCI, fue una de las universidades que yo estudié, de cine, y hicimos un documental de un pueblo indígena en el norte. Ese fue un documental. Y antes había indagado con pequeños experimentos así como de cortometraje, como fallido, con amigos que le interesaba el terror también. Siempre en el terror. Sí, como que de repente adaptamos, no sé, me decía, adaptemos tu cuento, aunque sea una escena para probar la cámara, o para empezar a iniciarnos en el mundo del audiovisual. Y ya después estudié formalmente cine, pero antes de estudiarlo, estudié periodismo primero, después cine. Y bueno, y me enamoré del cine finalmente, pero gracias a la literatura también. O sea, quise llevar a escena lo que me imaginaba leyendo y escribiendo. Y entonces, hasta que comprendí el lenguaje y la gramática cinematográfica, y creo que a esta altura ya la tengo incorporada para mí, respiro con ella, y eso me invitó a hacer algunas películas que tienen mucho de misterio y de cine fantástico, y eso es lo que hago tanto a nivel cinematográfico como en la literatura misma. Buena. Oye, ¿alguna de estas películas? ¿Se puede contar algo? Hay una película que yo ya hice, que es como mi chicha, por así decirlo, que yo creo que muchas personas la han visto ya, y por la que de alguna manera se me ha conocido un poco más, que se llama Tres Almas, que es un largometraje ficción que estrenamos el año 2021. Ya. En abril 2021, de ahí se fue a varios festivales, hicimos hicimos el movimiento al revés. O sea, primero la mostramos afuera en distintos festivales de cine B, cine A, qué sé yo. La idea era difundirla lo más que pudiéramos en el extranjero. Y después, cuando ya había logrado algún grado de reconocimiento, tanto afuera como acá en Chile. O sea, acá en Chile se la conocía porque le estaba yendo bien, pero y eso involuntariamente, sin yo ni mi equipo lo hubiésemos propuesto, fue generando mayor expectativa y mayor suspenso. Entonces la gente, cuando llegó acá y le tocó estrenarla, ya fue con hartas ganas y no se decepcionó, y recibió muy buenas críticas. La verdad, uno siempre espera que, no sé, de un libro, una película, te digan, ¿sabes qué? No me gustó mucho, está lenta, la encuentro, o cualquier cosa. Incluso por lo general comentarios de personas que no son muy cinéfilas dicen, o me gustó, no me gustó, pero no te dan argumento. Claro. Como que cuando no te dan ningún argumento dicen no me gustó, y uno le pregunta ¿por qué no? Como que no le doy mucho crédito también a eso. Respeto y todo, pero si alguien me dice no me gustó por esto, ahí sí yo empiezo a dialogar. Claro. Desde ahí, de lo contrario no ni siquiera me esfuerzo en dialogar. Pero hasta el día de hoy no he visto ningún comentario que no le haya gustado, y la he mostrado en muchas partes, en públicos muy distintos, en lugares de zonas rurales, en zonas urbanas, de un niño de 7 años hasta un anciano de 90 años la ha visto. Bueno. Y a todo le ha gustado. O sea, incluso gente que tiene mucho déficit atencional, o que se queda dormido me dice, es que primera vez que mi papá no se queda dormido viendo una película. Bueno. Y eso para mí era un elogio terrible, sí, tremendo elogio, ¿cachai? Un halago. Y eso también por cierto, que tú también lo puedes comprender como realizador, es un aliciente para uno que te permite seguir adelante. Sí. Porque muchas veces uno en el camino como que se cuestiona esto. Yo hace tiempo, yo estoy convencido que voy a seguir en esto, pero uno se desanima un poco, más que cuestionarse, se desanima y dice, chuta. Pero bueno, yo soy un agradecido. No me he hecho millonario para nada esto. ¿Y el Porsche que está allá afuera? Claro. No es un Audi, no es un Porsche. Tienes tu negocio aparte. Yo tengo un escarabajo también, un Volkswagen. No, pero eso, yo soy un apasionado, no podría ser de otra manera de
de este mundo de la escritura, porque en el fondo escribir, o sea, yo en el cine escribo el guión, me ha tocado escribir, ser guionista y director a la vez. Bueno, Porque yo creo que es lo mejor eso, ¿no? Sí, pero no por ser como cabrón, sino porque qué mejor que yo, que Interpreta uno tu que idea, po. escribió el guión, que configuró todo ese universo, dirigirlo. Además que tengo la formación cinematográfica, entonces conozco el lenguaje y sé cómo ponerlo en escena. Claro. Y buscar las personas apropiadas, el equipo técnico que sigan, digamos, entren en sintonía con tu delirio y logren llevar a cabo y concretar ese sueño. Pero sigo ahí más obstinado que nunca. Qué buena. Sí, no paro en esto. Sí. Oye, ¿de qué trata un poco la película? Tres Almas. ¿Mm? Mira, Tres Almas está basado en una historia real de 3 hermanas indígenas de la etnia Coya, indígenas del norte, que la encontraron en el año 74 muertas en una peña grande, de la alta cordillera. Fue un misterio hasta el día de hoy. Y yo me basé en esa historia. ¿Hermanas Quispe? Las hermanas Quispe, que está basado en un... Bueno, hay una obra de teatro que se llama Las hermanas Quispe, Las niñas Quispe, que hizo Juan Radrigán, un dramaturgo que en paz descanse, que está muerto, un gran dramaturgo. Y después se llevó al cine, la llevó un cineasta chileno, que era su ópera prima en ficción. No había hecho tantas cosas, había hecho un documental antes y después esto. Y llevó el mismo guión de Las Brutas, del dramaturgo, la llevó al cine. Pero era el mismo guión de Las Brutas, que la llevó al cine, y en el cine se llamó Las niñas Quispe. Ya. Y le fue relativamente bien. Y después, yo justo cuando él estaba a punto de estrenar, había terminado de escribir el guión. Pero era una historia totalmente distinta. Porque yo ficciono ahí, no copio. Y me baso claramente en la historia de Hermanas Quispe. Además conocía mucho su etnia porque me tocó hacer un documental, me había tocado hacer un documental hacía 20 años. ¿Es el documental que nos dijiste? Que se llama El Nuevo Amanecer de los Coya. Buena. Porque ellas pertenecían a la etnia Coya de Atacama. Y tenía mucha información directa, de fuente directa, de pariente y todo. Y armé, o sea, recopilé una información tan valiosa y tan consistente que me permitió escribir también un guión que me convenciera y que me inquietara. Y ficcioné. Entonces, y ahí ficcioné, o sea, como que se cuenta la historia de ella a través de 3 arrieros. Y cada arriero adopta un punto de vista respecto del misterio de su muerte. Entonces yo no me caso con ninguna, porque no me interesa resolver no soy policía, ¿cachai? Entonces, porque hasta el día de hoy no se sabe cómo. Pero ahí dejo entrever, en esa trama de Tres Almas, dejo entrever una sugerencia así como velada, qué podría haber pasado con ella. Ya. Lo único que sé que no se mataron. Como se decía en su momento, como que se había, hasta el día de hoy, se había como un montaje difundido esa hipótesis que se habían matado y que se mataron bajo una especie de sacrificio ritual. O sea, claro. Eso lo descarto después de investigar y después de todo lo que investigué y me informé, lo descarto de plano. No se mataron. Y ahí en la película un poco se muestra esa tensión, esa ambigüedad. Y de alguna manera, con la película misma también uno puede... te entrega elementos para armarte y reflexionar y armarte una idea qué pasó con ella. Oye, se escucha bien buena. Sí, inquietante. Entonces, bueno, se supone que en algún momento va a estar durante este año, ojalá en alguna plataforma, en Netflix o en Amazon, pero por ahí se puede encontrar. Yo la estrené en el Museo de la Memoria. Qué bueno. El año pasado. Ya. Ahí fue el estreno y hubo buena acogida. Ojalá puedas verla. Sí, por supuesto, ahí de repente en algún momento se podría armar algo, pero la recomiendo. Se llama Tres Almas. Es un largometraje, dura como 82 minutos. Buenísimo. Ficción. Y el libro pasado, Rebelión de las Sombras. Rebelión de la Sombra, lo singular de ese libro que es un conjunto de 17 cuentos. ¿Ya? Pero que se puede leer como una novela, porque todos los cuentos están conectados. Como coralmente, sí, están conectados todos. Los personajes de un cuento reaparecen en otro y entre todos ahí entran en acción, entre todos los cuentos, los personajes. Entonces, porque una vez una lectora que yo me dijo, ¿sabes qué? Se puede leer como una novela también. Como que, porque además el primer cuento con el último están conectados también. Ya. O sea, el cuento con el que se abre esta obra y el último son historias que están conectadas y las que están entre medio también, pero cada cuento tiene su propia unidad autónoma, se puede leer por sí solo pero también en conexión con lo otro. Está buena. Sí, se llama Rebelión de las Sombras, le llamé Rebelión de las Sombras porque cuando las sombras
se nos revelan. ¿Ya? Y la sombra ahí entendido como lo inconsciente, como lo desconocido, como lo oscuro, como lo sobrenatural, como lo onírico, etcétera, etcétera. O sea, la sombra tiene muchas connotaciones y muchas acepciones también. Tiene múltiples interpretaciones. Bueno, buenísimo. Sí. Y Medium, bueno, salta a la vista en mi novela Medium porque no podría haber tenido otro nombre. Porque todos los personajes que aparecen en la novela de alguna manera son medium, porque reciben mensajes de otros espíritus. Claro. La mayoría involuntariamente, ¿cachai? En mayor o menor grado. Y además que cada personaje que transita en la novela, que es parte, digamos, clave de la trama, nos cuentan historias, nos transmiten historias, y nosotros nos transformamos en portadores de historias al igual que ellos. Se podría decir que la trama de Medium, sin contar, digamos, su contenido, está atravesada por varias historias. Ya. Entonces no es un solo conflicto central, tiene como varios. Es como circular, es una espiral la trama. Y eso también permite envolver al lector y como que le permite como meterlo, sumergirlo en un laberinto. ¿Sí? Qué buena. Entonces yo la recomiendo de verdad, más allá que... Porque además no es un libro esotérico, sí, tiene elementos esotéricos, sí, pero no hay una instrucciones para hacer medios. Habría que consultar a Allan Kardec ahí en el libro Los Medios. Exactamente. Pero sí también hace referencia y también un personaje a Allan Kardec en la novela. También se aparece y se integra un personaje. Entra en acción también. Oye, está bueno eso, ¿no? Entretenido. Sí, así que consúltenla. Y yo, o sea, puedo aquí, mi compañero Edson puede dar el dato. Yo la estoy vendiendo firmada, más barato que hasta en librería, y se las puedo dejar mientras vivan en Santiago, en el régimen metropolitano. Yo me puedo juntar con los interesados en algún metro y entregársela firmada y todo. Vamos a hacer un reel y lo vamos a dejar en Tour Nocturno para que compren a través de Tour Nocturno, igual como compran la entrada para los tours. Sí. Va a ser súper sencillo. A las personas que le interesa la física cuántica, le interesa el terror, le interesa el misterio, el suspenso y la literatura fantástica, Medium es el libro indicado. Bueno, buenísimo. Oye, el otro día estuvimos hablando por teléfono y me contaste una historia de medias paranormales que te habían pasado por ahí por algunos hospitales. Bueno, este libro, ¿Ya? yo creo que tengo permitido contarlo, sí, pero dos historias breves. En este libro aparece una historia que a mí me contaron, ¿Ya? que fue real, que me la contó mi cuñado, que es neurólogo, cuando estaba haciendo el internado en El Salvador. En El Salvador. Sí. No sé, que por los años 90, por eso, 80, 90, no sé. Bueno, y yo esta historia la rescato y la transformo. Ya. Y esta historia le ocurre a Sibila Sabina cuando está haciendo su internado como médico forense. Ya. Y en El Salvador también. Oh. Pero le ocurren otras cosas. Y ahí, claro, yo como que rescaté la idea fuerza de la historia que me contó, como el argumento, y la transformé. Pero a él le ocurrió, esa historia le ocurrió con un personaje que yo acá lo denominé el camillero sin tiempo. Ah. Claro, porque él se encontró con un camillero mientras estaba ahí trabajando. Y yo le pregunté, le dije, pero por favor, no está ahí soñando, no fue producto del mal sueño. Neurólogo, súper pensamiento racional. Claro. Muy inteligente también. Me dijo, no, o sea, no fue una alucinación perceptiva mía. Lo vi. Y vi a un tipo, un camillero, que estaba vestido con un vestuario, digamos, a la usanza antigua, así como en desuso. ¿Ya? Y una camilla antigua en desuso también. Y él escuchó el traqueteo de las ruedas y de repente volteó. ¿Qué? Así. Volteó y ve a una figura corpórea con las cuencas vacías. Y ahí se dio cuenta después. Y el otro día, cuando parece que se supone que se los comenta a su compañero, y los compañeros dicen, así como, sí, el camillero muerto. Así como normal. Tenían todo lo tenían naturalizado, normalizado todo. Oh. Y pareciera que era el único que faltaba que lo viera. Oh. Porque todo era parte de un personaje más que se paseaba ahí. Claro. ¿Cachai? Y lo vio y él obviamente le inquietó y lo perturbó, lo mantuvo harto tiempo ahí como... Y eso también creo yo, es una hipótesis mía, que contribuyó a que él se le rompieran algunas certezas. O sea,
O sea, después de eso empezó a creer más en lo, entre comillas, sobrenatural. Sí, Más suele allá, pasar más allá de eso. los límites de la ciencia, del pensamiento científico. Hoy estuvo súper buena la conversación, se nos Sí. pasó la hora volando y vamos a dejar a los amigos invitados para que compren el libro Medium. Sí, Medium, por favor. acá. Vamos a dejar grabado un reel donde les vamos a decir cómo comprarlo. Así que nos vamos a despedir hoy día con una canción que es Laberinto de los Sueños, sí, de Nox Portada de Arcana. Medium. Ahí está el libro. Ese para que lo compren, amigos míos, lo van a poder comprar por el Instagram Tour Nocturno. Y bueno, nos despedimos con José. Te agradezco, José, por haber venido. Gracias a ti, Edson, y al equipo técnico acá del control. Ahí a Muchas Mario gracias. Alejandro, que está ahí A Mario Alejandro. y sacando los compañía. vinilos ahora para poner la última canción. Gracias. Y no- Gracias, querido. Y nos vamos a despedir con Laberinto de los Sueños de Nox Arcana. ¿Sí? Esa. Así que nos estamos viendo la próxima semana en este mismo horario en Sinfonías del Más Allá. Adiós, amigos. queridos Chao. auditores. Adiós. A través de Radio Bellavista hemos presentado Sinfonías del Más Allá, con la conducción de Edson Valdivia. Una producción de Dimática Films. Le invitamos a que nos sintonice todos los jueves en este mismo horario.